La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Pablo Encalada, él es abogado del presidente de la República, Guillermo Lasso. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Un saludo a toda su amplia audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Abogado, según la legisladora, la prueba sería el propio dictamen con el que la Corte Constitucional admitió a trámite el juicio político para determinar la responsabilidad política del presidente. ¿Eso prueba suficiente? No, ¿qué va a ser? A ver, bueno, es curioso y creo que podríamos conectar los dos hechos, ¿no es cierto? El tema de la denuncia presentada en la Fiscalía y el juicio político, porque creo que la presentación de la denuncia es la evidencia cierta de que el caso no se sostiene políticamente. ¿Por qué razón? Porque tuvieron que presentar luego la denuncia en Fiscalía, cuando no había ninguna investigación en Fiscalía relacionada sobre estos hechos y sobre los cuales se quiere destituir al presidente de la República. Digo, en el camino del juicio político tuvieron que presentar esta denuncia para tener algo de sustento. Y claro, insisto, yo creo que esta es la evidencia de que no había ningún elemento o no existe ningún elemento para sostener la responsabilidad política del presidente de la República. Así que me parece que con esto que deja en evidencia, ¿no es cierto?, la precariedad de esta denuncia. Ahora, en su escrito, Pazmiño adjuntó el cuestionado contrato entre la flota petrolera ecuatoriana Flopec y Amazonas Tankers, que motivó justamente el juicio político, y también pone como pruebas el informe de la Contraloría General del Estado que determinó perjuicios en ese contrato y los testimonios receptados en la Comisión de Fiscalización dentro del mismo juicio político que usted está mencionando. Eso tampoco es suficiente. De ninguna manera, pues, porque el informe que está presentando la asambleísta es el mismo, ¿no? Se está replicando la misma información que se ha producido en la Asamblea Nacional, se ha replicado en esta presentación de la denuncia. Y claro, presentan como un hallazgo importante el informe de Contraloría respecto de este contrato, ¿no es cierto? Bueno, si quieren analizar el informe, pues bueno, lo analizamos, le decimos a la asambleísta. Este es un informe del año, el informe de Contraloría a la gestión de los recursos públicos de la empresa Flopec del año 2020, ¿no es cierto? Solo con eso ya es suficiente para decir que esta pretensión o esta acusación o esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza, porque se está refiriendo a un periodo de auditoría previo a que el presidente de la República haya entrado en funciones, ¿no es cierto? Entonces, solo con eso ya es un absurdo pretender viajar en el tiempo en un proceso penal. Pero lo segundo, y no menos importante, es que la conclusión a la que llega la Contraloría General del Estado en este informe a la empresa Flopec es que establece una glosa, es decir, responsabilidades civiles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se omitieron algunas cuestiones procedimentales como falta de informes, cuestiones, digamos, de procedimiento, cosas menores, que no le llevan a Contraloría a presumir los indicios de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Tanto así que el Contralor acudió a la Asamblea Nacional y dijo el actual Contralor que respecto de ese informe no hay indicios de responsabilidad penal, hay responsabilidades civiles. Entonces, con esa denuncia y con esa evidencia, pues yo lo único que tengo que decirle a la asambleísta es: muchas gracias, usted me está dando los elementos para sostener que no existe, en este caso de Fiscalía, responsabilidad penal. Ahora, el 25 de abril, Fernando Villavicencio denunció a Pazmiño en la Fiscalía por presunta falsificación de documentos y tráfico de influencias. Esto porque en la Comisión de Régimen Económico, pues que es liderada por Pazmiño, se habría aprobado en octubre de 2022 un informe no vinculante que resalta las acciones de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, justamente lo que está en cuestión. ¿Este hecho para usted desvirtuaría las acusaciones de Pazmiño en este momento? Bueno, claro, no tiene una relación directa, ¿no? Pero de alguna forma evidencia que el accionar del asambleísta es altamente contradictorio, ¿no es cierto? Si fue ella misma quien antes recomendó la continuación de este proceso de contratación que no tiene que ver directamente con el presidente de la República. No nos olvidemos que estamos hablando de la máxima autoridad del Estado y que por un principio de distribución de funciones, de jerarquía, etcétera, él no puede responder por los contratos que se dan en otras entidades del Estado, sino que lamentablemente pasaría que todos los presidentes de la República del mundo tendrían responsabilidad penal y responsabilidad política por las acciones de sus inferiores, ¿no es cierto? Si no, recordemos los pasados presidentes, en todos los gobiernos lamentablemente han habido escándalos de corrupción
y eso no significa que el presidente de la República tenga que responder por estas acciones de terceras personas. En el caso, ¿no es cierto?, de Flope Quemas unos tanques, la propia asambleísta que, bueno, se tuvo que retirar, ¿no? Ya no es interpelante. Creo que por la evidencia de las contradicciones, ella ha dado un paso al costado y ya no ha sido interpelante, ni lo va a hacer el día de mañana en la Asamblea Nacional. Ella hablaba de las bondades del contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato que inicia en años mucho anteriores, ¿no es cierto?, en donde seguramente ya tiene algún interés. Creo que por ahí también se ha mencionado cuestiones relacionadas a un hijo de ella, ¿no es cierto?, que también tiene alguna relación con esta empresa. Y entonces este es el grado de negligencia o de deficiencia, cómo se pretenden realizar acusaciones, en este caso de carácter constitucional, digamos, de responsabilidad política, y luego llevadas incluso al sistema de justicia penal, así con mucha ligereza, que es como la propia Corte Constitucional les recordó en el dictamen a los asambleístas. Ahora, justamente el que se ventile la acusación contra el presidente Guillermo Lasso en el ámbito penal podría influenciar en el juicio político que se lleva en la Asamblea. No, porque ante la presentación de una denuncia, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de investigar, ¿no es cierto? Sería relevante si es que la Fiscalía en algún momento habría decidido iniciar un proceso penal, ¿no es cierto? Eso sí tendría ya consecuencias importantes, pero mientras haya recién una investigación, a partir de una denuncia presentada ya después de que incluso se practicaron las pruebas en la Comisión de Fiscalización, no hay ninguna conexión entre el juicio político y la investigación que se desarrolla en Fiscalía. ¿Y cómo ve usted la situación del presidente en caso del juicio político en la Asamblea que se desarrollará en estos días? Bueno, yo creo que el presidente, ya estamos en esto, ¿no? Yo creo que lo ideal habría sido que la Corte Constitucional no autorice el enjuiciamiento político del presidente, porque me parece que las causales presentadas no fueron bien sustentados por los asambleístas por la fuerza de los hechos, ¿no? Porque los hechos no revelan que exista un presunto delito y menos una responsabilidad del presidente. Pero bueno, ya que la Corte Constitucional, bajo esta argumentación, me parece un poco quizás hasta irresponsable, ¿no es cierto?, dijo, como el relato es creíble, entonces autorizamos que pase el juicio político. Como me presentaron un relato medianamente creíble, bueno, allá produzcase la prueba. Y entonces, el relato medianamente creíble es de este caso de Flopec, Amazon Tankers, etcétera, y entonces el presidente tiene la oportunidad, primero, ¿no es cierto?, de darle la cara al país y decir por qué razones esto no tiene ni pies ni cabeza, y segundo, creo que es una oportunidad también, porque es un cargo muy débil, ¿cierto? Es un cargo, la causal que se está invocando, no tiene los suficientes sustentos y creo que le queda fácil al presidente hacer una defensa de hechos que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, probablemente esta sea una oportunidad para que él haga una defensa adecuada y oportuna en este caso. Y con la votación que tuvo justamente la designación de autoridades en la Asamblea, conversábamos de que pues ya la muerte cruzada se volvió a poner en el escenario, ¿no? Ya se está hablando nuevamente, incluso lo dijo el jefe del bloque de gobierno, que la posibilidad estaba ahí, la posibilidad de la muerte cruzada. Sin embargo, los asambleístas como Yesenia Guamaní, que nos visitó ahora también en este informativo, decía que no hay causales en absoluto para eso. ¿Usted cree que sí las hay como abogado? Mire, yo creo que dado el diseño constitucional que tenemos en el Ecuador a partir del año 2008, ¿no es cierto?, creado precisamente por el partido, uno de los partidos que está promoviendo la institución, que es el correísmo, ellos reforzaron la figura del presidencialismo en el Ecuador, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que en la práctica es prácticamente imposible que un presidente de la República sea destituido por juicio político. Casi imposible. ¿Por qué razón? Porque como usted dice, el presidente de la República tiene esta arma, ¿no es cierto?, que es el firmar un documento. Con el esfero, el presidente puede mandarlos a la casa de los asambleístas, que es a través de la muerte cruzada. Y claro, algunas personas, como la asambleísta que usted menciona, dicen, ¿pero cuál es la causal? Bueno, si a juicio del presidente se cumple con una de aquellas causales en las cuales no se necesita control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, queda a discreción del presidente, ¿no es cierto? Así está diseñada nuestra Constitución. Por lo tanto, si es que no va a pasar por ningún control de Asamblea ni de Corte, digamos, ya los fundamentos jurídicos son básicamente el convencimiento del presidente respecto de estas causales. Por lo tanto, insisto, es casi imposible, ¿no es cierto?, que se dé esta finalmente destitución, porque llegado el momento, el presidente manda la muerte cruzada y fin del asunto.
Casi imposible, pero pensábamos también que era casi imposible que la Corte Constitucional diera paso. Pensábamos que era casi imposible que tengan los votos ahora para el juicio político, y lo tuvieron. Entonces, ese casi imposible con esta asamblea es bien difícil de pronosticar, digamos. En nuestro país casi todo es posible, Gisela, pero en este caso de la muerte cruzada no depende de terceros, ¿no es cierto? Entonces no es que decimos ojalá entre en razón la asamblea, ojalá la Corte Constitucional haga un análisis adecuado. No, en este caso el presidente de la República depende de sí mismo. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que el presidente de la República decida no usar la muerte cruzada? Es algo que realmente yo lo veo como muy, muy improbable. Pero es que realmente, como abogado, ¿cuál sería usted la que le recomendaría que escoja de las causales? ¿Por una obstrucción injustificada de la ejecución del Plan Nacional o por grave crisis política, conmoción interna? Bueno, eso ya lo estará manejando. Yo entiendo que ya tienen borradores. El borrador de la muerte cruzada está listo, está solo para la firma. Ah, está listo. Yo no soy sí, está listo, por supuesto. Yo no soy constitucionalista, pero me parece a mí evidente que la Asamblea Nacional sí ha interferido en el plan de gobierno del presidente. Por ejemplo, en dos cosas fundamentales, como es la reforma laboral y la ley de inversiones. Son dos proyectos de ley, de reformas, que son muy necesarios desde la visión del gobierno, ¿no es cierto? Que es esta visión de liberar, ¿no es cierto?, las relaciones entre empleadores y trabajadores, el tema de la integración, atraer inversiones, etcétera. Entonces, eso fue negado por la Asamblea Nacional, y bien, eso podría ser utilizado por el presidente, pero podrían haber las otras causales como la crisis política. Si es que ellos consideran así, no hay control de constitucionalidad. Entonces alguien podría decir, yo no estoy de acuerdo, podría decir alguna persona, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ese yo no estoy de acuerdo no pasa de ser una opinión cuando no hay quien revise la decisión. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé que para la muerte cruzada no hay los filtros que sí los hay para la destitución del presidente de la República. Bueno, ya dijeron aquí que no iban a acatarla los asambleístas, ¿no? Que ya habían hablado del tema y que no lo iban a acatar. Ay, Dios quiera que las cosas se solucionen de la mejor manera y pronto. Le agradezco mucho, abogado. A usted, Gisela, por el espacio. Buenas tardes con todos. Pablo Encalada, abogado del presidente de la República, Guillermo Lasso.